Ser o no ser, he ahí el problema. Es cierta, amada mía, que en esta apartada orilla más la luna brilla y se respira mejor. De octubre las lunas son las más bellas. Y en octubre empiezan todos los festivales. Vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más. Este podcast que llega a sus oídos se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, Pláticas del Colectivo. Estamos presentes hoy aquí, llenando y abusando hoy de la lengua de Cervantes y de todos los festivales. Podremos ir cervantinos o algo más, ¿no? ¿Qué tal, Diana? Una semana más, $1 más, Hola, un hola, podcast más. Ah, sí, un podcast más. Pues bien, Neto, aquí, sí, haciendo esa revisión de que octubre sigue teniendo muchos eventos, independientemente de los que mencionábamos en el podcast anterior, que son celebraciones, tradiciones que ya están arraigadas, pues también se ha dado una serie de nuevos eventos, ¿no? Con toda esta cuestión cultural que tiene octubre. Sí, no sé si tan nuevos, pero sí. Bueno, en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí. Y detrás del vidrio, dueño de la consola, rey de los botones, de niveles, desniveles, el buen maestro David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, efectivamente, un día más grabando desde este pueblo mágico de Metepec que hoy en octubre se engalana con actividades culturales de talla internacional, o por lo menos eso dice el eslogan. Entonces, Metepec, tierra de dioses, cielo profundo y cultura mágica. Y pues agradecidos de que nos dejen llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Y bueno, pues sí, efectivamente hoy hablando de temas culturales, algo que casi no nos gusta tratar en estos temas, en estos podcasts, pero pues sí, ahí estamos. Pensé que lo iba a decir en prosa o en verso, pero no, o sea, me falló. No, Ya estamos es muy que, culturales, algo así. Es que es domingo muy de mañana, ¿no? Entonces, pues siempre sí... Pero siempre ya sí- traemos el mood cultural, ¿no? No, pero siempre sí los domingos en las mañanas cuesta trabajo arrancar, ¿no? Es como los carros, ¿no? Sí. O siempre les En cuesta frío las como mañanas. que hasta, Sí, exacto. hasta como que tiro la batería para no arrancar, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de estas, bueno, ya vimos en el podcast pasado toda la cuestión que tiene que ver, sí, con la cultura, pero además con las tradiciones y sus Sí, costumbres. es esa cultura tradicional. Ahora vamos a hablar Exacto. de esta Ahora- cultura... ¿Moderna? no, de estos festivales culturales. Más bien del ejercicio de las actividades artísticas en pro de la cultura de algunos lugares, ¿no? Entonces, sí sonó muy rimbombante, pero Sí, es la sí. idea, ¿no? Estamos hablando de cultura. Sobre todo el punto artístico. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque, digo, al final de cuentas, sabemos que en octubre, por lo menos acá en México, se empiezan a cerrar estos presupuestos que se destinan para los municipios y los estados Ya. en materia cultural, ¿no? Es por eso. Sí, en muchas ocasiones sí. Ok. Entonces, obviamente, pues hay que empezar a generar actividades culturales, pues para ocupar estos recursos, ¿no? Finalmente Sí. para eso son destinados. Pues de todos modos el presupuesto ya está. Así es, ¿no? Entonces- Pero aunado a eso, pues con todo lo que dijimos en el podcast pasado, pues conlleva la creación de muchos festivales. Y en este caso, pues Metepec no es la excepción, ¿no? Aquí se lleva a cabo para todos los que nos han escuchado, para todos los que no nos han escuchado. Y Más que bien. están familiarizados con esto. En octubre en Metepec se celebra el Festival Internacional Quimera. Que inició con otro nombre, ¿no? Sí, se llama ¿Vientos de octubre o vientos de No, de otoño? No, la cultura en octubre, algo así. Algo así. Sí, porque me Sí. acuerdo que mi hermano hizo voy a balconear a mi hermano, pero hizo su servicio social Ya. de cuando estudiaba en la prepa, porque Sobres. estudió en bachiller tecnológico, entonces ya saben que ahí tienen que hacer servicio social.
Claro. Y Sí. lo hizo justamente en la primera edición de este festival cultural. Que la primera Ójale. que la primera edición estuvo bien chida porque era literal, o sea, sí, un templete, una lonita, unas sillas y párale. No Bueno, había bueno, más. eso el templete principal y el Sí, escenario. era uno solo. Bueno, no, Sí, porque que bueno, yo recuerdo que hubo quimera infantil o espectáculos infantiles Era en el que mismo realmente, lugar. no, eran en el cabello y era una lonita, un plástico que nada más les hacía sombra. Por eso, pero y ya. primer año solo, Sí, sí, sí. solo fue un templete. Ya el segundo año ya sí. Ya el segundo año sí, ya hubo. Era el mismo templete principal. Yo diciendo, no quiero balconear a mi hermano de la edad porque ya hizo servicio social. Y ustedes aquí acordándose del primer festival, cómo estaba el templete. Es más, ahí les va. El primer templete, no recuerdo si ya estaba la presidencia tal cual ahora estaba, pero sí el primer templete se orientaba de oriente a poniente, Efectivamente. sí, y era un escenario, pues yo creo que como de 6x4, algo así. Era algo muy chiquito, prácticamente era una tarima elevada. Sí. Es más, recuerdo que vino a cerrar el ballet folclórico de Amalia y no alcanzaron. Y eso que redujeron los grupos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, muchos espectáculos a veces se hacían a ras de piso. Sí. Ahí en la explanada de lo que antes, pues sí, de cómo era antes el centro de Metepec, donde estaba el kiosquito. Yo recuerdo, no sé ya qué edición, porque ya fue en una quimera como tal, pero creo que fue como la cuarta, quinta edición, haber visto a Armando Manzanero y Tania Libertad cantando en el kiosco, Sí. como Sí. era antes del kiosquito. O sea, mis papás nos trajeron y el corredor artesanal se ponía sobre los portales que dan hacia la calle que va al Calvario. Sí. Porque era todo. Niños héroes se llama ese Ah, grupo. exacto, niños héroes. Todos los espectáculos estaban sobre el primer cuadro. Sí. Exclusivamente, o sea, frente a bueno, presidencia. yo recuerdo, no sé si fue el segundo o tercer año, en donde cerraba Francisco Céspedes Uf. y no lo dejaban pasar. Era tanta la gente que quería verlo que no lo dejaron pasar hacia el Sí, escenario. ¿de Entonces qué yo se decía- mete, señor? Exacto, sí, con permiso, no, o sea, pasó a un lado de nosotros, ¿no? Sí. Con permiso, no, es que, que no se puede, es que yo voy a cantar. Y solo así lo dejaron pasar, hasta que empezaron a hablar por el micrófono, ¿no? Que a ver, dejen pasar. Sí, Sí. y de verdad era un evento muy, muy local y sí para la gente de Metepec, porque sí tenemos que decirlo, así empezó. Yo me acuerdo mucho que es que uno relaciona las cosas, ¿no? Me acuerdo también que ya creo que, insisto, fue ya como la primera edición real, o sea, ya que tuvo el nombre de Quimera, Sí. un tío se casó. Entonces, cuando salimos de aquí de la misa que fue en el Calvario, Ya. bajamos y ya todo el centro así, con los puestecitos y todo el show. Y alguna vez, ya muchos años después, cuando fue una fiesta de 15 años, igual fue en octubre y era temporada de Quimera, que por cierto duraba 2 semanas, no Sí. una, ¿no? duraba 2 semanas. Y esa vez hubo un corredor gastronómico ahí enfrente de donde ahora está el banco, Sí. Ujú. en ese andador. Creo que se llama Porfirio Díaz. ¿esa No, calle? Porfirio Díaz es la que baja del Calvario y Niños ya. Héroes es esta calle, Ujú, que sí, después dejó de ser exactamente. calle justamente y ahora es un andador ahí entre el kiosco y el banco. Y me acuerdo perfectamente que hubo un corredor gastronómico internacional. Y cuando salimos de la fiesta, ya Que por cierto, antes invitaban a un país y sí traían a la embajada Ajá. del país invitado. Y no recuerdo si ese año quién era el país invitado, me parece que fue Brasil, porque en el corredor gastronómico había un montón de comida brasileña. De espadas brasileñas. No, ni eran espadas brasileñas, sí era comida típica brasileña. Sí. Y pasabas y te daban tu degustación. Oye, no manches, o sea, qué rico. Sí, sí, sí. Mira, tú hablas de esa de que tu tío se casó en una quimera. Bueno, no en Ahí una te va. quimera, en una temporada de Bueno, quimera. no te puedo. Ahí te va. Un pariente falleció en el cierre. No juegues. O sea, falleció en el cierre. No, ¿O? no. Ah, previo, porque Ah, estaba. ok, sí, ok, sí, ok. previo. Sí, porque dices ahí en pleno evento. Sí, no. Previo a esos, en esos días falleció. Y yo tendría escaso unos 14 años. Y me gustaba, bueno, era muy fanático de la salsa en ese entonces.
venía Willy Colón a cerrar. Ah, sí, sí. ¿Dónde crees que estuve yo? Pues en el concierto de Willy Colón. En primera fila, me fui ¿Qué? a parar ahí a las 5 de la tarde y él tocaba a las 8. Por cierto, esa anécdota de cuando vino a tocar con la orquesta de salsa en vivo es bien recordada por algunos miembros del staff que estuvieron atrás, porque lógicamente las condiciones de estructura en cuanto a las instalaciones eléctricas no daban para soportar. No, todavía Quimera era muy chico, o sea, Sí. los... Y entonces las pastillas que eran electromagnéticas se botaron, o sea, entrando 1, 2, 3, ¡paz! Se botan las se pastillas. botan, sí. Ya van, las suben. Y otra vez, 1, 2, 3, ¡paz! Se botan otra vez. Porque la carga de corriente era bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, efectivamente no. O sea, digamos en cuanto a las condiciones, los requerimientos técnicos no estaban todavía a la altura de... No, el escenario era muy, Sí. digamos, muy austero. Y nos tocó justamente que Quimera empezara teniendo 2 escenarios, ¿no? Calvario Calvario y y Presidencia. Centro. O sea, sí. Sí, y O sea, párale de contar. Párale de contar. O sea, no salía a más hasta que empezó a salir a Parque de Providencia, que era como que... Que mucha gente fue el lo primer reclamó. escenario. Sí. Y cuando se empezó a ir al ex recinto ferial, ahora donde está el edificio administrativo del ayuntamiento, también se reclamó También. porque no estaba tan padre. Lo que sí estaba padre es cuando empezaron a hacer Quimera Rock y que lo mandaban al recinto ferial. Ah, sí. He de confesar que una vez ahí me encontré con Neto en el recinto ferial. Fuimos a un Quimera Rock justamente. Que la entrada también era chido porque tenías que dar tu Tu donativo Sí, para era tu canasta. donativo, exacto. Era de apoyo. Ajá, porque llevabas o una botella para reciclar o bien algún producto para canasta básica. Sí, una canasta básica, despensa básica, ¿no? Principalmente no, pues enlatados o embolsados, ¿no? Sí, Que nada tuvieran esa precedero. resistencia. Y me acuerdo mucho de esa vez que te encontré en ese Quimera Rock porque fue en el 2010, me acuerdo perfectamente. Sí. ¿No? Porque yo llevaba mi brazo quemado, me había quemado justamente en un evento estaba haciendo mis prácticas y hubo un evento, una presentación de unas estufas ecológicas y me quemé. Y yo con todo y el brazo quemado ahí brincoteando viendo a la maldita vecindad y Sí. al gran silencio. Oye, venían muy grandes los... Sí. Quimera Rock traía muchos Sí, grandes, ¿verdad? y nos fuimos después a otro Quimera Rock donde estuvo Panteón Rococó. Panteón Rococó. Que tuvimos todo el espacio para movernos. Sí. Oye, es cierto. A riesgo de parecer Fíjate que- muy grande, diré, es que eran otros tiempos. Sí, era, ¿no? No, y realmente, yo no sé qué tan otros tiempos eran, que realmente a la entrada nos quitaron los cinturones. Ah, sí, ¿te acuerdas que tuvimos que usar cinturón de pepenador esa Sí. vez? Que me dijiste, te voy a hacer un cinturón de Pepe porque andábamos ahí padeciendo. Andábamos ahí padeciendo que se me bajan los pantalones y todo eso. Y pues no O sea, podía que uno nos- brincar a gusto. Sí. Sí, Nos quitaron los cinturones y no solamente a nosotros, a mucha gente, ¿eh? Sí. O sea, tenían un bonchezote de cinturones ahí. Entonces, sí eran otros tiempos. No sé qué tan... A lo mejor quizás era un cuanto el miedo que tenían, porque era de los primeras Quimera Rock que hacían grandes. Pues sí, que había esa cantidad de gente. Mira, sí. por un lado está bien porque pues, efectivamente, bueno, ahí ves esta parte de la logística en cuanto a la seguridad del público, ¿no? O sea, eso es Sí. chido. Pero por otro lado, sí eran otros tiempos porque, pues al final de cuentas, entre la misma banda te cuidas. Claro. Sí, ¿no? siempre. O sea, sí está ¿cómo podemos decirlo? Es que... Ese cuidado al prójimo, ¿no? Sí, es que la descarga de la ira o de la euforia se encuentra dentro del slam, ¿no? Y ya si ves a alguien ahí así como que, pues, espérate, para arriba, ¿no? Porque somos de la misma banda. Exacto. Aún nos agarremos a trompadas o a Sí. codazos, somos de la misma banda, ¿no? Y creo que regresando a lo que fue Quimera en sus inicios, creo que sí estaba muy marcada esa parte de los espectáculos infantiles con los que eran para toda la familia. Porque aparte Sí. los espectáculos infantiles se hacían en el día. Y Sí, bueno, de parte de la primeras tarde horas del día. eran los primeros espectáculos Sí. y realmente eran muy dirigidos para Fíjense infantiles. bueno, De sonando esos un poco- espectáculos infantiles yo recuerdo haber conocido a Patita de Perro, sí, Ah, sí. indudablemente. sí, y a otra agrupación, a Yucatán a Gogó. Ah, también, sí. Sí, que eran los fuertes en ese entonces. Sí. Pero no solo ellos. En las primeras ediciones estuvieron aquí todavía los hermanos Rincón. Cierto. Los hermanos Rincón. Y es que a lo que voy es que a pesar de que son eventos culturales que nosotros nos ha tocado organizar un día de eventos culturales, ¿no? Sabemos Sí. la friga que es.
Estamos de acuerdo. Sí. Pero creo que sí estaban antes, a menos es mi percepción, estaban más enfocados a diversificar las actividades culturales un cuanto tanto para el apoyo de la banda local. Es decir, había mucho artista local. Sí. Sí, tocó muchas veces en horarios infantiles el locutor de Radio Mexiquense que cantaba muchas canciones Grillo de Griquí. Madrugador, ajá. El Grillo Madrugador Mayor. El Grillo Juan. El Grillo Juan. Él estuvo mucho tiempo tocando allí en Quimera Sí, y era básico, o sea, tocaba para infantiles y en la tarde Y se ponía a conducir a conducir los eventos, sí, sí. ¿no? También esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, conocimos a algunos conductores que escuchábamos. Exacto. Pudimos conocerlos Sí. en persona porque eran quienes se encargaban de cubrir los eventos y todo eso. O sea, entonces, yo me acuerdo que incluso, o sea, de repente decías, ay, esa voz yo la conozco, yo la escuché en algún lado y volteabas y ya conocías algo y decías, ay, qué padre, ¿no? O sea, Sí. pero porque sí, y los eventos, o sea, a lo mejor sí eran muy Bueno, locales, muy pequeños, pero, o sea, Inclusive llegó a transmitirse por televisión. sí, Sí, se llegó a transmitir por televisión y por radio. Sí. sí. Y regresando también al punto de que se apoyaba muy localmente, recuerdo que había muchas presentaciones de libro en el 2 de abril. Sí. Y el 2 de abril se llenaba, o sea, se saturaba tal cual el lugar. Me tocó algunas ocasiones ver que sacaban el audio para que la gente, sí. la gente que quedaba afuera siguiera escuchando la presentación, ¿no? En la mejor calidad que se podía obtener. Fíjense, en ese entonces. la ventaja de haber ido en la secundaria en la tarde es que cuando era temporada de Quimera, Sí. nos traían a los eventos. Sí, yo recuerdo que hubo como 2 obras cuando yo iba en la secundaria que invitaron a las secundarias y realmente eran, o sea, el público era prácticamente puros adolescentes Y escuelas, o y sea. escuelas, o sea, Sí. escuelas tal cual, nada más. ¿Por qué? Porque hacen esa invitación a las escuelas, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a presentar esto. Y trataban temas, dirigidos para adolescentes y jóvenes. Es más, recuerdo no fue tal cual una obra, sino fue como una conferencia que hicieron acerca de sexualidad, algo así. Problemas muy dirigidos a los jóvenes, ¿no? Descubriéndote, todos esos problemas que tienes en esa etapa. No soy quien soy y todo eso. Sí, temas relacionados a... Yo Sí. recuerdo, no me acuerdo exactamente yo a qué evento en particular venimos, pero sí, los 3 años de secundaria nos trajeron a la Quimera. O sea, ya sabíamos que en octubre, segurito, un día entre semana, nos iban a traer a Quimera. Y que llegábamos a Quimera, ¿qué te gusta? Nuestro segundo receso, porque teníamos 2 recesos, o uno. No, teníamos un receso. Nuestro receso era a las 5:30 de la tarde, Ya. porque yo entraba a las 2. Entonces, a las 5:30 de la tarde era nuestro receso. Entonces, ya no teníamos receso. Sí. Y de 5 a 8 nos traían a Quimera. Estoy hablando que cuando iban a prepa, secundaria, de 5 a 8. Y a las 8 de la noche nos regresaban a la escuela porque nosotros salíamos 8:30. Eran otros tiempos, fíjate, Y los nos alumnos dejaban- obedecíamos porque... Y nos dejaban hasta incluso ir a comprar y todo. O sea, nos decían, pueden ir a ver qué les gusta, si traen dinero, compren, así. Y nos vemos en tal punto a tal hora y vámonos, ¿no? Nos regresaban a la escuela. Éramos responsables. Y éramos responsables. Exacto, sí, Y por ejemplo, en algunos casos, o sea, yo sí conocí el centro de Metepec porque pues mi familia siempre ha vivido aquí, Sí. ¿no? Entonces de repente era así como que, pues me podría ir a casa de mi tío, de mi abuelita, así, ¿no? Pero no, o sea, no lo hacías. Era ese de decir, no, tengo que regresar a la escuela. Sí, porque si no, imagínate, se le pierde un alumno Sí, eran otros tiempos. Y sí nos traían, y sí había eventos muy dirigidos a jóvenes. jóvenes, alumnas. sí. Sí, Sí. Sí, uno de los clásicos mencionaban Armando Manzanero, creo que era de casa, ¿no? Casi, ¿Cuántas casi. veces vino? Vino varias veces, pero más allá de los artistas que podían incluso hasta repetir, que también eran ya esperados. Tania y Libertad. Y eran pedidos por la gente, creo que de lo que se agradecía o lo que sigue agradeciendo en ocasiones es que haya esa parte de apertura al apoyo local, ¿no? No solo en cuanto a la música, en diferentes actividades, pero eso es enfocado netamente a nuestro municipio, de lo que podemos hablar. Sí. Pero sin embargo, octubre se ha caracterizado porque en muchos lados se realizan actividades culturales, ¿no? El más famoso que a lo mejor podemos decir de México, el Cervantino. Yo no sé si es, bueno, sí es el más famoso, no sé si es el más antiguo. Está cumpliendo 50 años. Ok, no sé si sea el más, pero sí es el más, yo creo que está más grande, ¿no? De hecho, sí, o sea, en cuanto a proyección,
es de los eventos internacionales, o sea, digamos que ya hay otros países que incluso esperan que sea Cervantino, pues para Sí. estar presentes, ¿no? Allí en Guanajuato no encuentras hospedaje estos Desde días. un año antes, ya no. Sí, estos días no hay, ya. Sí. Pero la intención, por ejemplo, aquí, bien lo decían hace rato, ¿no? Era la parte de la convivencia intercultural, ¿no? Sí. Cuando tenías la oportunidad de tratar con gente de otras culturas o de otros estados, o de otros países, ¿no? En donde Sí. venían a las exposiciones artesanales, donde venían a mostrar parte de lo que era su cosmovisión Cultura. inclusive. Sí. En cuanto a la gastronomía, las artesanías, y Vestir. que aparte tenías la oportunidad de convivir con ellos, porque hubo un tiempo en el que inclusive muchos de los que venían invitados se quedaban en casas de los mismos habitantes de Metepec. Los traían toda una semana. Sí, entonces era bastante interesante poder en la mañana salir y en cuanto estuvieran montando los stands, poder platicar con ellos. Y digo, a mí me tocó porque en ese entonces yo estaba haciendo mi servicio social en Televisión Mexiquense, Sí. en el año que se transmitió Quimera. Entonces era una friega porque tenías que estar al pendiente de las unidades móviles de transmisión vía microonda. Ojo. Fíjate. Sí. Y pues obviamente tenías este chance de entrar al tras bambalinas, ¿no? En la parte de... A conocer toda esa cultura, o sea, todo Sí, el claro. detrás de un evento cultural, que seamos sinceros, es mucho trabajo, o sea, nosotros estamos ahí y vemos, como espectadores, vemos una pequeña parte, vemos la punta del iceberg, realmente, Sí. pero si se van para atrás, no simplemente la gente de audio, de luz, del staff, camerinos, ver toda esa parte, es otra pequeña parte, y atrás de eso, o sea, los meses del equipo, o sea, un equipo trabajando, ¿qué te gusta? Unos 4 meses o más, viendo a quién se va a invitar, hacer las invitaciones, ver de los locales quién va a quién entra dentro del perfil este año, y si no, pues se le agradece y se le hace invitación para una siguiente ocasión. Hacer todo ese trabajo es un mundo realmente, y es toda una empresa, son empresas realmente, y es mucho tiempo. Yo digo que fácil son 6 meses para llevar una semana cultural o 15 días culturales, dependiendo mucho del municipio, de la zona donde estén, porque Exactamente. estamos hablando de que, pues no solamente, nosotros hablamos desde nuestro conocimiento, que es Metepec y Quimera, que también, seamos sinceros, si ya es un festival viejo, pues ya es su 33 edición. Sí, o sea... Entonces, Su 33ª edición. bueno, 33 años Que bueno, llevamos. que se supone, y yo tengo entendido que el Sí. Festival Quimera, o mejor dicho, todas estas actividades de la cultura en octubre, vientos de octubre, que se transformó posteriormente en Quimera, surgen justamente en octubre, y es a donde quiero ir, porque es en octubre de 1800 algo, cuando el presidente Juárez tiene que Exactamente. salir de la presidencia de la República y tiene que venir a Toluca, y entonces pasa por Metepec y le da un nombramiento a Metepec de Villa de Metepec, y entonces es Efectivamente. Sí. la fiesta, bueno, todo este festival de Quimera y demás va en torno a la celebración o al recordatorio de ese nombramiento que se le dio a Metepec, Efectivamente. También. ¿no? Y que a veces sí lo mencionan o a veces ya no. Ya no lo mencionan, ¿eh? Ya se les olvidó. Y- Antes y sí. ahora es- Antes había hasta una ceremonia, era un día completo. Era un día completo de actividades, la ceremonia, el izamiento de bandera y actividades referentes a Porque Metepec, ¿no? era una fiesta civil, Sí, el recordar ese nombramiento, y por ahí debe de haber una placa, creo que hay una placa donde Tendría está, que estar justamente donde está la estatua del Benemérito. ajá, de Don O Benito donde Juárez. estaba, no sé. Sí, creo que sigue Don Benito Juárez, aunque alguna vez Neto escuchó, que no, fue en una ¿Qué le quimera, decían ¿no? Hidalgo? Que le decían Estamos Hidalgo. aquí al lado del Hidalgo, yo. Espérate, aquí no hay Hidalgos, carnal. Solo Benito Juárez. Sí, es ¿Ya Benito ven? Juárez. Ya ven, por eso es importante poner Pero atención. donde sí está la marca indicativa de la ruta de la independencia es justamente a los pies de las esquinatas del Calvario. Ajá, Sí. ajá. Entonces, yo recuerdo, y en alguna vez justamente nos explicaron en la escuela cuando nos traían, ¿no? Sí. Esa parte de que
era por el nombre, yo no recuerdo ahorita exactamente la fecha, si fue un 14 de octubre, algo así, tiene que ver. Sí, 14 de Ah. octubre de 1000... 800 algo. Ah, ya, exactamente. Sí, ahorita la verdad es que, la verdad diría mentira si les digo una fecha en particular, Ya. pero son como 170 años del nombramiento de Villa de Metepec, más o menos por ahí está el asunto. Ujú. Entonces, la verdad es que yo tenía ese entendido, ¿no? Y también por eso como que se le daba ese realce al artista local. Sí. Además de que se juntaba con otras actividades, ya volvemos, ¿no? O sea, octubre es un mes que no sé si porque deja ya de llover o ya hay muy poca lluvia, las noches sí son frías, pero están O a lo mejor Pues, también, muchos diríamos, pues porque piera el Cervantino, ¿no? Para hacerle competencia. tal vez. Pero también tiene que ver con otros festivales, como por ejemplo el Festival de las Almas. Bueno, Yo pero creo- que el bueno, Festival de las Almas es más Sí, reciente y se es tuvo que más recorrer de reciente, octubre a la primera claro. semana de noviembre. Sí. Claro, pero porque hay ese motivo, ¿no? Tradicional, ¿no? Bueno, obviamente Festival de las Almas es porque justamente en este viaje migratorio de la mariposa monarca que llega a descansar en el invierno a los bosques de Michoacán, Estado de México y toda esta zona de Tierra Caliente, tradicionalmente se asocia como la llegada de las almas de los difuntos, Claro. Sí. ¿no? Entonces, bueno, el Festival de las Almas que está en Valle de Bravo. En Mexicalcingo también hacen un festival cultural. Guitarras de octubre, algo así, ¿no? Creo Se que llama. sí se llama. sí. 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 Y realmente no estamos lejos y es igual Sí. un festival muy local. De hecho, muy bonito, se ha dado pie a que octubre sea un mes conocido y reconocido por muchos festivales, y no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Pero, la verdad es que octubre, insisto, a lo mejor por el clima que ya tiene, porque aparte, Ya. yo recuerdo mucho que cuando sí venía la quimera, Ok. ¿no? Y cuando los eventos eran de noche, o sea, son noches frescas porque ya se siente el frío, porque sí, Pero Sí. no llueve. mande, Pero no llueve. pero no llueve, es esa parte, o sea, y rara vez llueve. Oye, ya muy noche. Ya muy noche, entonces también es esa parte que te permite tener los eventos al aire libre, o sea, le da ese toque como que especial, ¿no? De Sí. que digas, sí puedo ir, que no sé qué. Sí, sobre todo ya empieza esa etapa donde ya, como dices, no llueve o llueve muy noche. Y realmente la luna ayuda mucho, ¿no? Sí, y por ahí dicen, ¿no? Que las lunas de octubre son las más bonitas, y justamente a mí me llama la atención porque la segunda semana de la quimera normalmente siempre había luna. Sí. O la primera semana, o sea, como que Coincidía sí esa. coincidía, alumbraba y todo, y ahora pues es una semana y justamente esta semana no va a haber luna, caray. Rayos. Bueno, pero... Y se acercaba mucho, Sí. quedaba muy pegado ya también al Día de Muertos, entonces era un preámbulo. Aquí en Metepec se hace una pequeña feria del alfeñique también, bueno, hay puestecitos. Hay puestecitos Y que para ir era, a comer. que era esa parte donde podías pasarte del corredor artesanal, cultural de Quimera, al corredor de los dulces, que era un caos, a veces no se podía pasar, Sí. pero era combinar todo eso. Sí, sobre todo esta etapa, ¿no? Porque había muchas, se juntaba todo, era preámbulo de todo, entonces eran tiempos muy divertidos. Y sobre todo ahora, pues ya es distinto, ya han cambiado por el tiempo, porque Claro. ya somos más, entonces igual ya se empieza, como decíamos, ¿no? Mencionábamos que en Guanajuato pues hay eventos en Alhóndiga, en el centro de Guanajuato, o sea, sí ya están muy distanciados uno de otro, pero todos tienen público. Ujú. Y a nosotros fue algo que no nos gustó, ¿no? O sea, que nos distanciaran los escenarios. No quiero. Bueno, también porque no había transporte. Entonces, Pero fíjate que es interesante cómo se empezaron a distribuir a veces algunos eventos, porque o por lo menos de algunos años que la planificación logística estuvo tan bien planeada que terminabas de un evento, te daba tiempo de lanzarte al siguiente escenario, ¿no? sí, ¿No? En lo que en el que estabas empezaban a cambiar y todo eso, ¿no? Terminabas en el que te daba chance de lanzarte a otro escenario e ir rotando de escenarios, ¿no? sobre todo te daba tiempo de andar así, ¿no? Exacto, ¿no? Y ya después, posteriormente, empezaban a montarse tantos los eventos que ya tienes que decir a cuál te lanzabas. Decidías Sí. por uno. Sí. Y sobre todo, realmente seamos sinceros, y es algo divertido, bueno, es algo bueno que yo sí le veo, que ya haya eventos en las demás comunidades, en los demás Claro. pueblos de Metepec, que sí siguen perteneciendo igual al municipio,
pero sí ya es una forma de expandirlo, ¿no? Y llevarle esa, decir, bueno, no te vengas un día, no te vengas hasta acá, nosotros vamos para allá. Sí, ahora, esta parte yo les quiero preguntar, independientemente de las cuestiones culturales de Metepec y en este caso Festival Quimera, ¿qué crees tú que sea como que lo más representativo culturalmente hablando de Metepec? No, una cosa Pues sí, o un resumen. Somos tres, hombre. No, es que si te diría un resumen, pues yo creo que No, una cosa, una. algo que nos representa a Metepec culturalmente, Culturalmente, sí. no sé, no, o sea, es que es una cosa, sería difícil, pero sí te diría, por ejemplo, el árbol de la vida. Culturalmente nos representa mucho, Ok, es una artesanía, sí. se ha vuelto un ícono de Metepec, Ujú. ¿sí? Y no sé, y yo creo que el cerro, o sea, por eso tenemos ese nombre, ¿no? Metepec, estamos alrededor del cerro y todo converge alrededor del cerro, Justamente hablando de esto, y vamos a meter un poquito, como que enlazándolo con estas actividades que tenemos en octubre, ¿no? Cuenta la leyenda ¿sí? que ese cerro de Metepec, llamado Cerro de los Magueyes, Sí. no No es un es. cerro. Así es. Tal parece ser que no es un cerro, es un basamento arqueológico. Sí. Ya, Y que por eso justamente cuando hicieron el Teatro Quimera, sí, ¿no? Cuando estaban haciendo las excavaciones para poderlo cimentar, pues se encontraron muchos vestigios arqueológicos, ya, restos materiales, de utensilios, todo lo que fue utilizado, pues sí, para la vida cotidiana de los pueblos que habitaron originalmente en esta región. oh, Otomíes y Matlatzinca. En su mayoría matlatzincas, ya que Metepec pertenece a la región de las 9 lagunas del Valle del Matlatzinco. Ujú. Entonces, y aunque no lo crean, y nadie me cree, pero alguna vez Metepec fue una zona de agua. Exactamente. pues no sé, mira, a mí mi padre me contaba que todavía había ojos de agua aquí en el centro, Sí. en la calle de Melchor Ocampo y Zaragoza, allá había un ojo de agua. Aquí arribita. Aquí arribita, o sea, aquí arribita de la casa había un ojo de agua y donde se podía ir a sacar agua, o sea, tomar agua, tanto para las actividades diarias. En Santa Cruz, en el barrio de Santa Cruz, existían los lavaderos que también era un ojo de agua, ¿sí? Lo que es ahora el Parque Bicentenario, Mayorazgo, todavía hasta el panteón actual de Metepec, esa parte se inundaba por la avenida, o sea, hasta allá llegaba el agua. Porque era una zona muy fangosa aparte, o sea, ni Sí. siquiera era una zona así donde corriera el agua como tal, sino era una acumulación de agua, Sí. se hacía la laguna. Y justamente yo creo que ahí es donde entraría yo o mencionaría algún elemento representativo de Metepec que ha sido distorsionado, que ha sido olvidado tal vez en algunas ocasiones y solamente retomado para cuestiones políticas. De negocio, de ¿no? negocio. Que es la tlanchana. Sí, ¿No? Esa mujer mística que está ahí en el centro con una cola de pescado, pero que en realidad debería tener una cola de serpiente. sí, porque seamos sinceros, todas las representaciones prehispánicas del agua se representan con Con una serpientes. serpiente. Porque decía mi abuelo, ¿dónde has visto correr agua derecha? El agua siempre serpentea. En tanto lluvias, ríos, lagos, no hay lagos cuadrados, todos los ni redondos. Todos los lagos serpentean su orilla. Sí, entonces yo siento que también un elemento representativo es justamente la tlanchana, ¿no? Que, Sí. insisto, la han dejado a lo mejor muy olvidada porque pues no es así como que el wow, el espectáculo. Y que incluso hay gente de Metepec que desconoce esa historia de la tlanchana y se atreven a decir, ay no, ¿cómo? Si aquí no había agua. Y yo, claro que Claro, había agua. es más, te va. Es más, espérame. La tierra del maestro, la colonia Lázaro Cárdenas, esos eran terrenos que no querían para sembrar. Porque se inundaban. Porque realmente ahí el agua brotaba en todo el terreno. O sea, tú levantabas un puño, lo exprimías, salía agua Salía de agua, esas sí. tierras. Así es. Son lugares muy acuosos porque Sí. justamente, pues sí, por la distribución y a raíz de que somos áreas que están circunvencinas al volcán,
permitía el nacimiento de ojos de agua y todo esto. Entonces, justamente, toda esa agua se acumulaba en algunos puntos específicos. Mi papá también todavía se acuerda haber ido a donde ahora está el Parque Bicentenario. Había, dice él, ojos de agua, estanques, porque en realidad estanques, donde iban a juntar ranas y todo eso. Providencia. Sí. Eran zanjas. Eran zanjas. Entonces, la verdad es que hoy vemos un Metepec que está urbanizado, modernizado, con esta promoción artística cultural del mes de octubre y que sí, que quimera y demás. Pero de repente creo que se nos ha olvidado voltear al pasado y decir, oye, pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace lo otro? Y recordar que, bueno, o sea, somos vecinos de Toluca. Y Toluca tiene uno de los eventos más grandes de octubre. Sí. La Feria del Alfeñique. Y hay que mencionar que justamente hace 9 años surge el festival del Alfeñique. ¿Y por qué? La feria, o sea... No, la feria ya se hace muchísimos años. Sí. Pero no había un festival como tal. Recuerda que incluso todas las actividades artísticas. Ajá, recuerda que incluso nosotros participamos en el primer festival. En la primera edición. En la primera edición del Festival del Alfeñique con la Nos dieron Calaca chance a los locales. No, sí. Todavía tengo nuestro foldercito con nuestro reconocimiento del primer festival del Alfeñique. Sí. Cuando se presentó por primera vez la Calaca Parrandera. Uf. ¿No? Hace 9 años. Hace 9 años. Ya hace tiempo de Sí, eso, fue en el muchachos. 2014. O sea, y ahorita ya escuchas y ves que va a haber actividades hasta el 5 de noviembre. O sea, del 3 de octubre al 5 de noviembre, actividades del festival Todo un mes. Sí, o sea, y entonces, wow, ¿no? Hay ya un museo del Alfeñique que está abierto todo el año tiene actividades, pero en este mes en particular es la sede de muchos eventos. El ojo del huracán. Sí, y que te das cuenta que también hay expositores y personas, artesanos del Alfeñique que incluso van a otros países a dar ponencias y demás para hablar de la producción de este dulce. Sobre todo, hay unas piezas que ya se vuelven completamente artísticas y dices, híjole, o me lo como o lo guardo, ¿no? Sí, no, o sea, el otro día estábamos, estaba David decorando unas galletas, porque como ustedes saben, pues, Notas con Sabor es el patrocinador oficial, y justamente en esta temporada, este año se nos ocurrió hacer unas catrinas y unas, calaveritas tipo Frida. Ya. Entonces, estaba decorando David y de repente entré y dije, ay, güey, la Feria del Alfeñique. Sí. O sea, olía a chocolate y dulce. Esa etapa. Pero realmente ahora ya se ha vuelto chocolate, pero antes se volvía pepita, alfeñique, azúcar tal cual, porque esa parte de las calaveritas de azúcar, ¿no? Que regalabas una calaverita y así traías algo con alguien. Fíjate que... Su calaverita ahí de la feria. No, es que sí, fíjate que inclusive en esa parte de la cuestión cultural todavía hay muchas tradiciones en las familias en donde sí, por ejemplo, compran su calavera para el altar y todo eso. Pero esa calavera les va durando todo el año porque la banda está haciendo que para los... No, pues es que eran gruesísimas y completamente pura azúcar. Dices, no manches, o sea, sí. Pero exactamente, o sea, por ejemplo, mi abuelita junto con sus hermanas, cuando venía esta parte de la feria, compraban las calaveras o las que llegaban allá a la casa, en la ofrenda, y poco a poco las iban troceando y las iban echando, pues, que para el atole, que para el café, que con eso endulzaban. Sí, no, y realmente cumplían esa función de dulce, ¿no? Porque antes, si querías un dulce, pues era un pedazo de piloncillo o un terrón de azúcar tal cual. Entonces cumplían esa función de dulce. Y sí, nosotros algunas veces aquí en la casa que comprábamos o nos llegaba una calaverita de azúcar, era una calavera prácticamente para todo el año, porque... Sí. Ahora, te hostigaban. Mi pregunta del cuál era la parte representativa de... Iba a regresar, porque tú no mencionaste nada, maestro. A ver. ¿Por qué? Porque tradicionalmente Metepec se ha asociado con esa parte artesana del trabajo en cuanto al barro, ¿no? Sí. Y recordemos que ligándolo con esa parte mística de octubre, muchos artesanos comentan, sobre todo artesanos ya muy mayores, comentan que justamente en la parte desgajada que estaba del cerro, donde ahora es el Teatro Quimera, de ahí ellos obtenían el barro, porque era un barro muy fino, que tenían que mezclar con otro tipo de barro que se daba en la parte de atrás, por así decirlo, del cerro, lo que comprende la carretera Toluca-Tenango. Toluca-Tenango.
en donde se da otro barro un poco más corriente. Sí, más grueso. Entonces, lo que ellos hallaron es que al combinar este tipo de barro en diferentes proporciones, se les podía dar una resistencia y una maleabilidad muy buena para empezar a hacer figuras de ornato. Y eso fue lo que permitió pasar de un Metepec con tradición alfarera Cazuelera. de cazuela y barro, ahora a una producción de un barro más fino que con el que puedas detallar y era más durable. Que realmente Sí. ahora muchos alfareros están entrándole a la miniatura, ¿no? Sí, y que se Sí. pasó de esta alfarería de de utilería, Sí. toda esta cuestión utilitaria, a esta cuestión ornamental, que Sí. en algún momento David lo mencionaba, ¿no? No es lo mismo que le inviertas para hacer un jarro, Al mismo tiempo y material, ajá, Sí, que te van a costar, no sé, 7 pesos, sí. a Y- que le inviertas el mismo material y el tiempo para hacer un árbol de la vida miniatura que te lo lo van a vender en 1,000 pesos. Sí, sí, sí. y donde realmente. se va a reconocer más tu trabajo, porque también, seamos muy sinceros, pues ha sido muy... Sí, el tema de cazuelera era muy vilipendiado. Sí, era o sea, y muy mal. regateado y todo, entonces... Sí, pero al menos yo sí recuerdo en mi infancia que había cazuelas muy artísticas, muy bonitas, Claro. bien pintaditas, o sea, Porque pintadas por también- completo, porque ¿no? también esa parte cultural es la representativa de las zonas alfareras, ¿no? Es decir, este jarro es de tal lado, esta cazuela es de tal lado, ¿no? O de tal familia, o de... o sea, Sí, y hay algo que recuerdo mucho, al menos no sé si lo hagan en otros lados, pero esas jarras de animales, Ah, sí. con con cabeza sus de animal. con cabeza de animal y sus jarritos igual, era muy de aquí de esta zona y había unos muy artísticos. Sí, y que si usted no sabe de lo que estamos hablando, pues bueno, dése una vuelta en el Museo del Barro donde están exhibidas algunas de estas piezas. Que hace mucho tiempo también era punto de encuentro para Quimera. Ay. Era donde se hacía prácticamente todas las obras teatrales. Porque no, Prácticamente era el único auditorio que había. ajá, porque no, justamente no era el Museo del Barro, No, era la Casa de Casa de Cultura, Cultura. sí, Casa de Cultura Metepec. con el auditorio Sor Juana Inés de la Cruz, Sí, Efectivamente. ¿no? donde también presentamos una Donde pastorela. nuestra primera pastorela se presentó. No es por hacernos comerciales, digo, a lo mejor este año... Pero es que somos de aquí y hemos estado aquí, o sea, realmente pues es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, y ahorita que estaban diciendo, somos de aquí, esa anécdota, ¿no? De la primera pastorela que surge en plena Quimera. Cierto, nosotros Sí, sí, sí. sí. Ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarlo y esta es información que le puede ser de bastante interés. Cuando ustedes tengan alguna reunión y no sepa de qué hablar, tírenle estos datos curiosos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos la primera pastorela allá por el año del 2009. Imagínese usted ahí en una plática, en un silencio incómodo, y usted sale con una conversación. Oye, ¿sabías que los 24 notas empezaron en una quimera? Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a planear el guión justamente En los alrededores, sí, pero aparte en los intermedios de los espectáculos. sí, en los albores de la... Exactamente, porque nos reuníamos para ir a ver algún espectáculo, llegábamos antes, trabajábamos y después nos íbamos a Quimera. Sí, Entonces sí, Quimera también ha formado parte de muchas historias y de muchos inicios de actividades que se han formado. Inclusive, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaron a dar autorización para que actividades que no estaban dentro de los programas oficiales sí, pudieran presentarse en las calles aledañas a los escenarios. sí, Y había mucho teatro callejero, mucho de este tipo de teatro mágico, cómico, musical al estilo medieval, ¿no? En donde en la calle literal empezaban los espectáculos y daban el recorrido, llevaban a los niños. Era bastante interesante ese tipo de proyección artística, porque aparte no solo te acercaba a la cuestión artística del desarrollo de un evento artístico, sino que te acercaba a la parte de la representación de muchas actividades culturales en el mismo tiempo. sí. Llámese la parte de los clown, de la parte circense, de la parte literaria, porque te iban contando historias, ¿no? Ujú. La parte musical. Musicales. Entonces, era bastante interesante. Que sí, que realmente alrededor de un evento cultural de estos tipos hay más cultura y más exponentes no oficiales
y no, realmente no presentado, No comerciales. Ajá. ¿Por qué? Porque realmente están, pues, los que vienen a hacer un show para encontrar una economía. Los independientes, Ajá. los que van iniciando, los que van de cero. Sí, y realmente, pues, los que te traen, pues, que la música, el que viene a tocar su violín o su saxofón, viene a darte música un ratito, Y ahí está ahí aparte, parado, ¿no? creo que Tocando. Quimera se ha prestado justamente también para la exposición de artistas locales en sentido de semilleros, me refiero a escuelas, Sí. a que si ya vienes la escuela local o que si la escuela de Bellas Artes, que si de la universidad, que talala. O igual, hasta las mismas casas de cultura que Claro, tienen su y las ballet. casas de cultura, ¿no? Y entonces es la parte bonita de que le digas a la tía, al primo de, ay, voy a estar en tal lado, y llegue la familia, te vea, te presentes y va, bravo, que no sé qué, Te ¿no? aplaudan Y es esa parte donde dices, ah, bueno, ahí está reflejado el esfuerzo de esa persona que a lo mejor o bien lo tiene como un hobby o totalmente es su, pues sí, a lo que se dedica. Sí. Y es valorar estos espacios, ¿no? Yo creo que también ahí es donde de repente digo, ah, ya nada más una semana. Sí, a mí me cuesta también mucho trabajo porque, bueno, antes éramos infantes y estabas ahí, tenías toda la tarde libre para irte, ¿no? Ahora ya eres responsable y te cuesta más trabajo, ya llegas a lo último, pero aún así tratas de asistir y te cuesta mucho trabajo una semana decir, oye, es una semana, ¿no? 15 días, pues unos días puedo faltar, otros días no. Ajá, y tenías una cartelera más amplia para poder elegir algo que se ajustara a tus gustos, tal vez. Sí, realmente seamos sinceros, no necesitan ser eventos tan caros, porque realmente por eso también creo que se ha reducido mucho, porque ha subido mucho el presupuesto de las personas, de los eventos. Y Que yo creo que también ahí ese es otro cosa que yo creo que daría para otro programa el hecho de hablar justamente de la remuneración económica para los espectáculos artístico-culturales, ¿no? Que también es... sí, es otro, Es un negocio es un aparte. dilema. Ah, sí, Sí. delicado. Y como Y- decía hace rato, es una empresa. Y como empresa, pues, no hay empresa que quiera perder. Claro, y yo creo que octubre, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, nos da la posibilidad de visualizar aspectos artístico-culturales. Y si usted ha estado en alguna otra parte del mundo y nos cuenta su experiencia en algún festival, incluso nos escucha en otra parte y dice, oye, aquí se hace esto, pues ilústrenos, por favor. Oye, acá en Colombia hacemos otras cosas, ¿no? Sí, Cosas o sea, así. por ejemplo, me estaba leyendo que en Perú hay varios festivales relativos a cuestiones de deidades incas y demás, entonces es interesante. Sí, sobre todo, acérquese porque más allá de divertirse, le va a dar esta inquietud cultural. A nosotros nos las generó Y aquí consciente, estamos. inconscientemente. Nosotros, como decimos, nacimos en los albores de una quimera, en los alrededores, en el estar viendo los espectáculos, decir, bueno, ¿por qué yo un día no podré estar ahí? O me gusta esto, me llama la atención, o se ve divertido. Entonces, Sí. en nosotros sembró esa semillita y ha estado pues dando frutos poco a poco y, ¿no? Es más, Quimera es el pretexto para muchos que se vayan ahí, a echar novio o de cita. De repente, ¿no? Así Oh, de, sí. es que va a estar perenganito, va a estar sutanito. Ni lo ven. No, o sea, déjate de que no lo vean, pero a lo mejor es el pretexto, ¿no? Para, Sí. pues Sí, para la salida. Y se acercan mucho de esta cultura y créanme que le va a sembrar esta idea, esta semilla de la cultura, le va a dar, no, a lo mejor no va a decir me voy a dedicar a esto, quiero hacerlo, pero sí le va a dar esta cultura de quiero conocer más. Por eso es Sí, que o hay sea, países invitados, hay estados invitados, para que no todos, no en todas las ocasiones le va a llamar la atención, pero sí va a haber algunas ocasiones que va a decir, me llama la atención. Sí. Cuando vino Rusia invitada a Sí, Quimera, ¿se acuerdan de una... yo quería ir a ver unos payasos, porque me quería ganar una nariz, y me arrastraron a ver a los rusos. Créeme que yo me salí feliz porque me hayan llevado arrastrado a ver a los rusos, porque dije, wow, esos güeyes cómo brincan, cómo bailan. Sí. Y toda esa cultura porque fue un espectáculo tal cual, fue sus danzas y su cultura, porque expresaban entre danza y danza, pues se explicaba mucho de su cultura, que era, ¿no? Y que simplemente que Rusia son varios países dentro de un país, ¿no? Casi, casi. Porque Sí. realmente no es lo mismo un estado al otro y cambiaba mucho. Y me llamó mucho la atención.
Sí, ¿no? entonces, Entonces, a lo mejor también cuéntenos cuál ha sido su experiencia en Quimera o en algún otro festival de México. Entonces, bueno, nos vemos. Recuerde que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. el deleite al paladar de su boca. Recuerden buscarnos en nuestras redes para poder hacer sus pedidos de lo que usted necesite y guste de los productos que tenemos. Sí. Adiós. Nos vemos. Adiós.